121 kilómetros cuadrados de virtuosismo técnico que incluye 22 kilómetros del monorraíl más usado del mundo. Un árbol de 14 pisos de altura que envuelve una antigua plataforma petrolífera. Motores lineales sincrónicos que aceleran a un vehículo de 0 a 96 km/h en 3 segundos. 3,64 hectáreas de túneles ocultos. Un viaje bajo tierra, entre bastidores y al pasado, en la maravilla tecnológica que es el Walt Disney World. A continuación, en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. A vista into a world of wondrous ideas, signifying man's achievement, a step into the future, with predictions of constructive things to come. Entremos en un mundo de fantasía que ocupa unas 10.900 hectáreas y que cobra vida gracias a la tecnología de vanguardia. Lo que fuera un pantano ahora cuenta con el parque temático más grande del mundo. La tecnología de los aparatos va desde centrifugadores de la era espacial a vehículos propulsados por 3.000 psi de presión hidráulica. Y cientos de audio animatronics viven por la potencia de sistemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Nuestra tecnología en el campo de la robótica es muy revolucionaria. Comenzó hace 40 años y hoy en día continúa desarrollándose. Walt Disney World está compuesto de 4 parques temáticos diferentes, cada uno con sus propias innovaciones. El primero, el Magic Kingdom, de 43 hectáreas, nació en secreto cuando Disney compró una gran extensión de terreno anónimamente. El Reino Mágico oculta complejos túneles que son las arterias invisibles del parque. Transporte, vestuario, controles de ordenador e incluso un sistema de recogida de basura de alta velocidad están ocultos a 4 metros bajo la superficie. Epcot, que triplica el tamaño al Magic Kingdom, es la Feria Mundial Eterna, un homenaje a la ciencia, la tecnología y la cultura universal. A la entrada se alza Spaceship Earth, una esfera geodésica de 18 pisos y 7.240 kilos que brilla con 11.000 facetas. Una nueva atracción llamada Soarin' le ofrece a los visitantes las vistas, los olores y lo mejor de todo, la sensación de sobrevolar California en ala delta. Y al final de cada día el espectáculo de iluminación suelta propano y más de 1.000 fuegos artificiales programados por ordenador y lanza un globo terráqueo de 158 kilos que gira por la laguna central del parque. Esa secuencia concreta de efectos pirotécnicos no había sido intentada nunca antes. A pocos kilómetros de distancia, los estudios Disney MGM son un homenaje a los días dorados de Hollywood. El Twilight Zone Tower of Terror es un hotel embrujado con un ascensor absolutamente impredecible. Gracias a un avanzado programa de ordenador T4, cada ajetreado viaje es totalmente distinto. El ordenador decidirá por ti. Y unido a eso, no solo cambiará el movimiento, sino todos los elementos del espectáculo. El espectáculo Lights Motor Action Extreme Stunt hace girar 540 grados a coches ligeros y de alta velocidad y los lanza por rampas tanto hacia adelante como hacia atrás. El parque más reciente, las 202 hectáreas del Animal Kingdom de Disney, es casi 5 veces más grande que el Reino Mágico. Disney plantó 4 millones de plantas para convertir tierras de pastoreo de vacas en el centro de Florida en una sabana africana. Y el icono principal del parque tiene un soporte estructural muy inusual, una plataforma petrolífera. En el safari de 40 hectáreas, los animales africanos parecen deambular en libertad. Es de hecho un gran escenario, una serie de paisajes que han sido construidos mediante la manipulación de ambientes naturales. El reino animal de Disney también alberga Expedición Everest. Con casi 60 metros de altura es mucho más alta que las otras montañas de Disney, Thunder Space y Splash, y contiene una montaña rusa de alta tecnología y gran velocidad.
Los 4 parques constituyen este megacomplejo turístico. Con una extensión que duplica la de Manhattan, fue la visión final y el mayor logro de un hombre que pasó más de 40 años ampliando los límites de la tecnología para crear la magia del entretenimiento, Walt Disney. Nacido en 1901, Walter Elias Disney pasó su juventud en Missouri. Desde pequeño, Walt quiso ser caricaturista y a los 20 y tantos años ya tenía su propio estudio de animación en Hollywood. Su socio era su hermano Roy, que llevaba el aspecto comercial de la empresa. Desde el principio, Walter usó tecnología de vanguardia para crear historias más atractivas. En 1928 produjo El vapor Willy y el primer filme de animación sonoro de la historia. En 1932 deslumbró al público con Árboles y Flores, el primer corto de animación en color del mundo y el primero en ganar un Oscar. Y con Blancanieves demostró que la animación era lo bastante sólida para realizar un largometraje. I said, how do you do? How do you do what? Le interesaba crear historias cada vez más cautivadoras, así que cogió libros de cuentos y creó films de animación basados en ellos, y en cada uno de esos films siguió buscando formas innovadoras para aumentar su encanto, y así creó largometrajes con sonido estereofónico y en color. Siempre contrató a los mejores y no cesaba de exigirles cada vez más que optimizaran, como solía decir. Optimizar la forma en que se hacían las escenas, en cómo se movía la animación, y por ello hicieron un trabajo mejor del que se creían capaces. Puede que fuera un artista, pero Disney pensaba como un ingeniero. Cuando quiso crear un grado mayor de profundidad en sus filmes de animación y producir con ello más sensación de realismo, trabajó con su equipo para buscar una solución. En apenas unos meses, inventaron y patentaron una avanzada cámara para animación llamada cámara multiplano. Los distintos segmentos de material gráfico se colocan a distancias concretas dependiendo de la profundidad que se quiera dar a la escena y la cámara se coloca encima. Los segmentos se acercan a la cámara para simular que ésta recorre un espacio con dimensiones. El siguiente salto de Walt en la narración de cuentos lo llevó de su estudio de animación a un naranjal de California. A principios de los años 40 del siglo pasado, sentado en el sucio banco de un parque, a Walt se le ocurrió una idea. There should be something built, some kind of an amusement enterprise built where the parents and the children could have fun together. Decidió crear un lugar que no se pareciera a nada que se hubiera visto antes. En 1953 compró 65 hectáreas cerca de Anaheim, California, y se dispuso a construir el primer parque temático del mundo. Reunió a alguna de la gente con mayor talento creativo y los llamó Imagineers. On our first television program, we showed you a blueprint for a dream. Well, this is the blueprint, and the dream is Disneyland. Walt decidió desde el principio que las diversas atracciones del parque debían salir en forma radial de un bien situado punto central. Los invitados serían atraídos a ese centro por un punto de referencia espectacular. Y dado el éxito del primer largometraje de animación de Disney, Blancanieves, esa referencia tenía que ser un castillo. Ese imponente castillo estaría rodeado de aparatos inspirados en los filmes de Disney. La construcción del parque empezó el 21 de julio de 1954. Los comienzos de la construcción de Disneylandia parecieron una tarea descorazonadora. No eran más que un puñado de naranjos que eran talados, tierra, excavadoras, caos, equipos de construcción y hormigoneras. En la vida había visto tanta locura. El parque se inauguró menos de un año después con todo el bombo y platillo del que Disney fue capaz. Pero no fue su mejor estreno, ni mucho menos. Fue un desastre. En primer lugar, Walt podía controlarlo todo menos el tiempo. Y fue uno de los días más calurosos en Anaheim. Así que los tacones de aguja de las señoras se hundieron en las calles recién asfaltadas. Se quedaron sin refrescos, no había suficientes fuentes de agua. Los aparatos se estropearon.
Un tipo listo falsificó unas 30.000 entradas, así que el lugar estaba abarrotado y fue un caos. Al día siguiente se dijeron, Dios santo, ¿tenemos que volver allí otra vez? Vamos a tener que desmontarlo, vamos a tener que arreglarlo y nos espera un verano muy largo. El verano no duró tanto. Tras varias semanas eliminando los problemas, el nuevo parque de Walt se convirtió en un gran éxito. Cada día miles de personas llegaban para ver los animales mecánicos merodeando en la jungla, adumbos que volaban de verdad, y una Main Street a escala de 5:8 que parecía auténtica. Una vez más, Walt había logrado combinar tecnología con hermosos cuentos. El parque temático es la primera experiencia en la que el público podía cruzar la puerta y entrar en un cuento y participar en él en una forma que era absolutamente excepcional. Pasó de ser una experiencia pasiva a una activa. Disneylandia fue un éxito rotundo, pero Walt seguía insatisfecho. A las puertas de su cuidadosamente construido mundo de fantasía surgió una acumulación desorganizada de hoteles, moteles y cafeterías que rompían la magia de Disney. Y dentro, problemas de orden práctico como la recogida de basura y el transporte de los empleados también arruinaban la ilusión. Walt sabía que podía mejorarlo y se juró hacerlo. Corría el año 1964 y algo raro estaba pasando en el centro de Florida. Grandes parcelas de pantanos inaprovechables cerca de la pequeña población de Orlando estaban siendo compradas, pero nadie sabía por qué, ni por quién. Se especulaba mucho en la zona central de Florida respecto a quién estaba comprando tantos terrenos. ¿Por qué lo estarían haciendo? Puede que los floridenses estuvieran a oscuras, pero en California, Walt Disney sabía perfectamente lo que estaba pasando. En una operación envuelta en intriga y misterio digno de la mejor novela de espías, estaba comprando terrenos para un nuevo y enorme parque temático que eclipsaría a Disneylandia. El nombre de Walt Disney era muy conocido por el público en general y de haberse dado a conocer que Walt estaba comprando tantos terrenos aquí en Florida, sin duda habría cambiado el precio. Walt eligió Orlando porque ofrecía buen tiempo todo el año, fácil acceso a carreteras importantes y miles de hectáreas a solo $90 la hectárea. Usando razones sociales falsas como Tomahawk Properties y Latin American Development, Walt y sus representantes iban y venían del centro de Florida procurando no dejar rastro. Contrató al abogado Bob Foster, que vino y compró gran parte de los terrenos. Bob siempre volvía a California, cambiando de aeropuertos por el camino. Finalmente, en otoño de 1965, el periódico de Orlando consiguió la primicia. Decimos que es Disney, anunciaba en grandes caracteres. El precio de los pantanos de los alrededores se disparó de inmediato a $500 la hectárea. El proyecto Florida, todas sus 11.066 hectáreas, había quedado al descubierto. En una rueda de prensa convocada a toda prisa y junto al gobernador de Florida, Walt anunció la gigantesca empresa. No solo iba a construir un Disneylandia de la costa este, iba a crear todo un mundo Disney, su iniciativa más ambiciosa y tecnológicamente innovadora hasta el momento. Pero el proyecto estuvo a punto de morir antes de que se moviera la primera palada de tierra. En 1966, Disney lanzó el mayor proyecto de su carrera. Un enorme parque temático situado en medio de 11.000 hectáreas en el centro de Florida. Well, as you can see on this master plan, the theme park and all the other tourist facilities fill just one small area of our enormous Florida project. Walt preveía varios parques temáticos, hoteles, campos de golf y miles de hectáreas que permanecerían en su estado natural. Sus sueños eran tan grandes como la superficie que había comprado. Pero no llegó a ver esos sueños cumplidos. El 15 de diciembre de 1966, Walt Disney murió de cáncer. Los primeros meses tras el fallecimiento de Walt fue una especie de... Bueno, Walt se
Walt se ha ido. Perdón, Walt se ha ido una temporada. Cuando vuelva de vacaciones seguiremos con lo próximo que vamos a hacer. En la compañía Disney estaban deshechos. Sin su carismático líder, muchos pensaron que Disney World no llegaría a construirse. Tardamos casi un año en convencer a Roy O. Disney y a los otros directivos de la Walt Disney Company de que había gente con talento que había trabajado muchos años con Walt Disney y que podíamos realizar ese proyecto. Finalmente, en 1967, Roy Disney, el hermano y socio de Walt, decidió seguir adelante con Disney World. El primer proyecto sería un parque temático a imitación de Disneylandia, pero que casi le duplicaría en tamaño. Sería llamado el Magic Kingdom. La construcción empezó oficialmente en abril de 1969. Pero el reino mágico no surgió agitando una varita mágica. Fue más bien una conquista militar. De hecho, al frente de la lucha para construir Walt Disney World y el Magic Kingdom estuvo un almirante de la Armada. El general Joe Potter había supervisado el funcionamiento del Canal de Panamá y el de la Feria Mundial de 1964, y el almirante Joe Fowler había construido Disneylandia para Walt una década antes. Eran idóneos para el trabajo. Joe Fowler era especialmente idóneo desde el punto de vista de la construcción porque sabía cómo trabajar con los Imagineers y todos los creativos y los ingenieros. El primer reto fue convertir cientos de hectáreas de tierras pantanosas en ondulantes colinas y brillantes vías fluviales. Empezaron dragando en Bay Lake 161 hectáreas de carrizos, fango y hierbas de pantano bordeadas de 4 metros de raíces podridas. Drenaron el lago y luego sacaron una buena capa de porquería y fango que estaba en el fondo. Tras 18 meses de mover más de 6 millones de metros cúbicos de tierra, el proyecto de construcción privado más grande del país ya estaba preparado para echar hormigón. Pero esa obra no era para ninguna de las estructuras de referencia que los visitantes hoy pueden identificar. De hecho, era para estructuras que ningún visitante tendría que ver nunca. En los comienzos de Disneylandia, Walt vio una vez a un vaquero de Frontierland paseando por Tomorrowland, lo que destruía totalmente la atmósfera futurista y de ciencia ficción. Para evitar ese tipo de choque de culturas en Walt Disney World, los Imagineers diseñaron una red de túneles para el mantenimiento del parque. Fueron llamados Utilidors, pasillos de servicio. Como el nivel freático en el centro de Florida está a solo 60 centímetros de la superficie, los Imagineers construyeron los Utilidors sobre la tierra en vez de por debajo. Están a ras del suelo, son la planta baja del Magic Kingdom. El parque fue construido posteriormente en el primer y segundo piso encima de ellos. El Reino Mágico se encuentra 4 metros por encima de donde estaba la altura originaria. Los Utilidors posibilitaron el desplazamiento de un extremo del parque a otro en solo 10 minutos sin ser vistos por los invitados. Esos pasillos también escondieron muchas de las operaciones rutinarias que podían romper la magia de Disney. Tienen edificios de oficinas, servicios, guardarropas, cafeterías. Los túneles también albergan un sistema de recogida de basura subterráneo, una de las aspiradoras más grandes del mundo. Nuestros ingenieros encontraron un sistema sueco, el AVAC, que incorporamos para recoger la basura neumáticamente. Es como aquellos aparatos de los almacenes de antaño, en los que los empleados metían cosas en un tubo y las mandaban a otro sitio. En esencia funciona de la misma forma y la basura va de unos puntos concretos a una zona central de recogida. Con los preparativos de la obra y los cimientos puestos por el ejército del general Potter, el almirante Joe Fowler estuvo preparado para empezar la construcción del parque. Su mayor reto sería lo que Walt Disney había proyectado como la estructura culminante del Magic Kingdom, un imponente castillo de Cenicienta. Pero este no podía ser demasiado alto porque las leyes de Florida exigían una luz roja intermitente en cualquier estructura que superara los 60 metros. Los contratistas de Fowler pidieron 600 toneladas de acero de construcción y empezaron a montar la estructura del castillo. Día a día subían las vigas alzadas al cielo de Florida por gigantescas grúas.
Para acelerar el proceso se fabricaron secciones del castillo. No solo los armazones de acero, sino torres y torrecillas, 18 en total. Mientras estaban en el suelo, fueron revestidas con paneles de fibra de vidrio, moldeados para parecer piedra. 3 de las torres estaban rematadas de oro. La torre más alta del castillo de Cenicienta fue alzada y fijada en sitio en julio de 1971, solo 18 meses después de iniciada su construcción. El castillo tenía una altura máxima de 57 metros, justo por debajo de los 60 permitidos en Florida. Pero los Imagineers de Disney querían que el castillo del Magic Kingdom pareciera mucho más alto. Así que hicieron su propio truco mágico. Magia óptica. La perspectiva forzada es una técnica que se ha usado en el cine durante muchos años. Consiste en agrandar la escala de un edificio cuando lo tienes cerca. De modo que si tienes un edificio de varios pisos de altura, las ventanas y la estructura se van haciendo cada vez más pequeñas. Eso crea la ilusión de que la estructura es más alta de lo que es en realidad o que está más lejos de lo que está. El 1 de octubre de 1971, Roy Disney descubrió el castillo de Cenicienta y el resto del Magic Kingdom ante una multitud de 10.000 personas. Walt Disney World is a tribute to the philosophy and the life of Walter Elias Disney. A diferencia de la inauguración de Disneylandia 15 años antes, el evento funcionó a la perfección. Una prueba tanto de la visión de futuro de Walt como de los logros técnicos de los Imagineers. Pero el mayor éxito no fue la creación del parque, de los túneles o ni siquiera del castillo. Fue un despliegue de figuras de alta tecnología diseñadas por el propio Disney 10 años antes. Cuando Walt Disney World abrió sus puertas en 1971, pareció que toda la costa este afluía al parque temático. Los visitantes llegaron a los 10 millones en menos de 2 años. Un torrente de personas llegaba para ver atracciones populares como el Jungle Cruise, It's a More World y el Hall of Presidents. Como sus equivalentes en Disneylandia, presentaban lo que muchos consideran el mayor legado de Disney. Las figuras robóticas que él bautizó Audio Animatronics y que debían su existencia a la Feria Mundial de Nueva York de 1964. En 1961, cuando Walt Disney supo que se estaba planeando una feria mundial en la ciudad de Nueva York, contactó con varias empresas importantes para crear aparatos para la feria. Walt quería poder desarrollar cosas. Era una forma de conseguir patrocinio y parte del dinero que le ayudara a desarrollar las ideas que tenía. Una de las ideas en las que había trabajado desde hacía años eran las figuras robóticas que él llamó Audio Animatronics o AA. Tenía sueños de poder construir una máquina mecánico-eléctrica y luego convertirla en un ser que pareciera real y creara la ilusión de que, aun siendo una máquina, tenía personalidad, parecía real y cobraba vida. Walt había construido figuras neumáticas AA sencillas para el espectáculo Enchanted Tiki Room en Disneylandia. Lo que lo hizo tan singular fue la sorpresa de que de pronto empezaran a sonar los tambores y los postes tiki se animaran, y por supuesto la apoteosis, cuando salían las orquídeas y empezaban a cantar. Todo en ese teatro cobra vida. Era muy parecido a lo que solía hacer en sus films de animación, en los que las flores cantaban, los pájaros hablaban y los edificios cobraban vida. Pero Walt quería más. Quería figuras AA humanas que parecieran vivas. Hacía años que sus Imagineers luchaban para crear un audio animatronic del presidente favorito de Walt, Abraham Lincoln. We wanted to bring to the people of today the inspiring words of the man who held this nation together during its moment of greatest crisis, the Civil War. Cuando Walt empezó a lanzar ideas para la Feria Mundial, uno de los funcionarios de la feria, Robert Moses, quedó fascinado. Robert Moses dijo: no inauguraré la feria sin el señor Lincoln. El problema era que Lincoln no estaba ni por asomo en funcionamiento. El sencillo sistema que hacía funcionar los pájaros tiki no era lo bastante avanzado para Lincoln. Para hacerle parecer más humano, eran necesarios mecanismos mucho más complejos que tendrían que estar metidos en un lugar muy pequeño, el cráneo de Lincoln, para ser más exactos. La
La feria estaba cada vez más cerca y Lincoln seguía sin estar listo. Walt estaba muy inquieto y me dijo: Bobby, quiero el doble de movimientos y la mitad del peso. Al nunca haber diseñado humanos o animales, aquello era totalmente novedoso, pero estamos acostumbrados a hacer cosas novedosas. De inmediato lo vi como el fuselaje de un avión con cojinetes pequeños y un armazón de acero pequeño. Y en 90 días hice todo el diseño. A Lincoln se le dotó de un armazón interno con 13 unidades estructurales que se movían en docenas de direcciones. Los movimientos articulados funcionaban con grandes servocilindros neumáticos. Las primeras pruebas demostraron que el diseño podía funcionar, pero seguía habiendo problemas. Walt había llevado a varios dignatarios del estado de Illinois para que asistieran al preestreno del aspecto que tendría el señor Lincoln. Este se levantó y empezó a dar su discurso, pero en aquella época nuestros líquidos hidráulicos eran rojos. Lamentablemente, cuando estaba actuando se nos reventó un cable hidráulico en el torso del señor Lincoln y este de pronto se desplomó y empezamos a ver que le salía una mancha roja en la camisa blanca. Algunos de los dignatarios en el público dijeron: «Ah, habéis recreado el asesinato del señor Lincoln». Y a Walt eso no le agradó en absoluto. Así que a partir de entonces tuvimos que usar un líquido hidráulico transparente. Hizo su debut en la Feria Mundial en abril de 1964 ante un público asombrado. Hubo noticias en la Feria Mundial de Nueva York de que Lincoln bajaba del escenario y le estrechaba la mano a la gente, pero por los Imaginers con los que he hablado que estuvieron allí, eso nunca sucedió. La verdad es que estuvo sujeto al suelo mientras duró su función. Tuvo gran impacto en el público, que quedaba muy entusiasmado, no solo con el señor Lincoln, sino con ver atracciones robóticas en general. Ahora que ya podían hacer figuras humanas, los Imagineers de Disney crearon cientos de figuras AA. Tradicionalmente eran figuras hidráulicas o neumáticas. Esto significa que o bien pasaba líquido por los tubos a altas presiones en las hidráulicas, o pasaba aire por tubos a diversas presiones en las neumáticas. El paso de aire o de líquido a diversas presiones detonaba los accionadores, los mecanismos que producían los movimientos automáticos. Tenemos lo que llamamos ROTACTs, que es una abreviatura de accionadores rotatorios. Producen un movimiento rotatorio en el giro de la muñeca o del torso. También tenemos accionadores que producen un movimiento lineal. Los accionadores producían hasta los más pequeños movimientos faciales que hacían tan convincentes a las figuras AA. Tenemos un accionador que llamamos pellizcador, que actúa en la comisura de los labios y hace que ésta se mueva cuando se pronuncian ciertas palabras, y otros a los lados que llamamos accionadores de sonrisa. De modo que cuando esos accionadores suben y bajan, retraen los labios y producen la impresión de que la figura sonríe. En los ojos tenemos accionadores tanto digitales como analógicos, que los mueven a derecha o a izquierda. Los digitales son a resorte y vuelven al centro tras cada movimiento. Los analógicos van del punto A al B y podemos detenerlos y controlarlos en el punto y momento que queramos. Conseguir un mejor control y con ello mayor realismo siempre fue el objetivo para las figuras AA. Pero en los comienzos de Disney World, ese realismo exigió un sacrificio en la velocidad. Si queríamos que un brazo se moviera rápido, lo que pasaba era que la figura se paraba y luego vibraba y temblaba para describir todo el movimiento, y eso lo hacía parecer muy poco natural. De modo que tuvimos que ralentizar esa función hasta que pareciera fluida y más natural, y no vibrara ni temblara. Así que siempre había que sacrificar la velocidad por el control, y eso sacaba de quicio a los animadores, porque querían velocidad y control. Los Imagineers crearon un avance en los audioanimatronics en los años 80 del siglo pasado. Añadiendo un nuevo circuito llamado resistencia a la vibración, pudieron controlar la cantidad de fuerza al accionar un movimiento. Tenemos un circuito parecido incorporado en el cuerpo humano. Cuando mi cerebro dice alto, la inercia hace que mi brazo se pase un poco y luego retroceda a donde le dije que se parara, pero parece muy natural, porque así es como funciona el cuerpo humano. Hicimos lo mismo con un circuito electrónico y con transductores de presión y sensores de efecto Hall. Ahora conseguimos esa gran velocidad y el efecto de pasarse y vuelta atrás. Parece tan natural y fluido como el cuerpo humano. Así que con la nueva tecnología podemos hacer que las figuras parezcan casi iguales a nosotros. A veces incluso mejor. En la actualidad las figuras AA pueblan docenas de atracciones, desde espectáculos como Hall of Presidents, donde Abe Lincoln aún se pone en pie y habla. For 1,000 generations,
rejoice. A aventuras como el Jungle Cruise. Cada atracción es una combinación sincronizada de banda sonora, que incluye música, diálogos y efectos sonoros, y movimientos de AA. Los complejos personajes animados son controlados por el Sistema de Control de Animación Digital, o DAX. Está situado en salas climatizadas en los túneles bajo el Magic Kingdom. Cables eléctricos que recorren los túneles conectan los programas a los espectáculos y le permite a los técnicos dirigirlos a distancia. Cada una de estas es una tarjeta de memoria flash que contiene todos los datos en un formato fijo y estable, así que no hay piezas móviles. Los chips van funcionando uno tras otro en cadena hasta que tenemos un mensaje completo. Podemos conectar las tarjetas para monitorizar su actuación. It's time to respond. Send us a message from somewhere beyond. En la actualidad, un pequeño ejército de personajes audio-animatronics pueblan el Magic Kingdom, unos 1000 en total. Es el tipo de creatividad e ingeniería que los Imagineers de Disney pondrían en práctica una vez más cuando emprendieran la creación de su siguiente parque. Epcot es un parque de 121 hectáreas con dos personalidades muy diferenciadas. Un lado es un mundo futurista dominado por la Spaceship Earth de 54 metros de altura, una de las geosferas más grandes en cualquier punto de nuestra geosfera. Al otro extremo del parque, 11 pabellones extranjeros rodean el World Showcase Lagoon. Dado el historial de Disney con las ferias mundiales, no es una coincidencia. Epcot es una feria mundial permanente, por así decirlo. Cuando los Imagineers de Disney iniciaron las obras de Epcot en 1979, estaban emprendiendo nuevamente el mayor proyecto de construcción de Estados Unidos. 3.000 diseñadores, 22 empresas constructoras, 500 subcontratistas y más de 10.000 obreros asumieron la tarea. Gran parte de su esfuerzo se centró en la construcción del Spaceship Earth, un aparato dentro de una gigantesca esfera que supuso un reto aún mayor que los castillos que jalonan los otros parques de Disney. Epcot era un tema mundial y queríamos expresarlo de alguna manera. Y por eso la esfera se parece al globo terráqueo, mucho más que una pelota de golf, como la han llamado de vez en cuando. Pero es un edificio muy fascinante y complicado. Spaceship Earth es la primera esfera geodésica del mundo. Su superficie exterior mide 13.800 metros cuadrados y su volumen interior es de 66.000 metros cúbicos. La gigantesca esfera se sostiene sobre 6 patas y cada una de ellas es sujetada por pilones clavados en la tierra a una profundidad de entre 36 y 56 metros. En su punto más bajo, la esfera tiene 5 metros de altura. Contratamos los servicios del MIT para controlar y probar las cargas de viento y asegurarnos de que no se convirtiera por debajo en un túnel de aire que tirara a la gente. La esfera está hecha de 11.000 triángulos de alucubond, una combinación de un núcleo de polietileno con aluminio. Los espacios de 2,5 centímetros entre los paneles les permite expandirse y contraerse en el calor de Florida. Estos espacios también evitan que la esfera se convierta en una enorme catarata cuando llueve. El agua fluye entre los paneles hasta un sistema de alcantarillas que desagua en la laguna del World Showcase. Pero Spaceship Earth no es ni mucho menos la única maravilla de Epcot. Conectando Epcot con el Magic Kingdom está el medio de transporte más famoso y futurista de Disney, el monorail. La gente sigue viendo al monorail como una especie de visión del transporte del futuro. Imaginaos un autocar en una carretera que tiene ruedas debajo. Luego ponedlo en una carretera en el cielo de tal vez 60 centímetros de ancho. Luego coged otras ruedas y ponedlas a los lados de esa carretera de hormigón. Y eso es lo que lo mantiene vertical. Disney no inventó el monorail. Este fue patentado en la segunda década del siglo XIX en Gran Bretaña, pero Walt le dio al monorail una imagen futurista.
¿Recordáis el cohete de Buck Rogers que tenía una parte delantera acabada en punta y unos alerones abiertos a los lados como tablas de esquí? Tenía un gran parabrisas alrededor con pequeñas ventanillas y pensé, eso es, lo único que hay que hacer es darle esa forma y tapar las ruedas. Lo bosquejamos de inmediato, hicimos un dibujo más grande y luego una maqueta. Walt le echó un vistazo y dijo, ¿podéis construirlo? Por supuesto que sí. El primer monorraíl de Disneylandia que llevó en su viaje inaugural al vicepresidente Richard Nixon en 1959 iba sobre una vía de apenas 1.200 metros de largo. Era más bien un aparato de feria que un sistema de transporte. Pero para Walt Disney World, los Imagineers agrandaron el monorraíl para dotarlo de un transporte en condiciones. Walt Disney World necesitaba un tren más largo. Así que, en esencia, cogimos el Mark III original que pusimos en servicio en 1968. Lo hicimos más ancho y más largo y diseñamos un nuevo chasis que encajara en ese tren, que tenía un aspecto de Learjet con su gran parabrisas aerodinámico. En 1990, el monorraíl fue actualizado de nuevo. Es un chasis de amalgama de fibra de vidrio sobre un armazón de acero. El chasis de fibra de vidrio está construido sobre la misma premisa que el fuselaje de un avión, así que todo el chasis desprovisto de instrumental pesa unos 360 kilos. Como el peso era un factor a tener en cuenta, antes que el peso lo que querían era aumentar su capacidad y así fue como lo hicieron con el chasis de amalgama. La nueva flota de 12 trenes cada uno compuesto de 6 vagones aumentó su capacidad en un 30%. El monorraíl ahora transportaba 50 millones de personas al año. A diferencia de la mayoría de trenes convencionales que tiene una sola máquina que tira de los otros vagones, cada uno de los trenes monorraíles llevaba 8 motores eléctricos que generaban 113 caballos de fuerza cada uno. Funcionan con un sistema eléctrico de 600 voltios que suministra corriente por medio de una barra de metal que va a lo largo de todo el carril. Es un tren eléctrico de juguete de gran tamaño. Recibe electricidad del carril que propulsa los motores CC. Es sin duda el tren de juguete más caro del mundo. Construir el sistema elevado de alta tecnología costó la friolera de $1 millón por kilómetro para el recorrido de 22 kilómetros, y eso en la década de los años 70. Parte de la ruta pasa directamente por debajo del vestíbulo del Hotel Contemporary. Pero el monorraíl entra y sale tan silenciosamente que los cientos de huéspedes nunca son molestados. Intentad eso con una máquina diésel. El mantenimiento diario se hace en la instalación a tal efecto. Tenemos 3 secciones en el taller que llamamos barras de tirar, una en la barra número 1 y otra en la número 10. En realidad son trozos de barras que caen en forma de tijera y podemos ponerlas a un lado para hacer revisiones debajo del tren. Debido al mantenimiento preventivo constante, el monorraíl es increíblemente fiable. Tenemos casi un 99,9% de eficiencia. En nuestros meses o semanas malas tenemos un 99,8%. Desde la inauguración de Walt Disney World, el monorraíl ha transportado a más de 1.000 millones de personas, lo que hace de él uno de los monorraíles más utilizados del mundo. Ha resultado ser un sistema muy logrado. Parecía futurista y sigue pareciendo futurista. Mientras que el monorraíl es una adaptación Disney de una tecnología ya existente, uno de los aparatos más recientes es un flamante concepto inventado con la ayuda de un antiguo juego de construcción, Erector. Los transportes de alta tecnología abundan en Epcot. El monorraíl, coches en circuitos de pruebas, incluso un viaje al espacio exterior. Pero uno de los aparatos más recientes usa tecnología punta basada en el movimiento para darle al público la oportunidad de experimentar algo bastante más simple: un vuelo con ala delta. Una sensación que es casi como el vuelo libre. Una experiencia única. Pudimos contar un cuento aeronáutico muy convincente con una tecnología bastante alta y algunas ilusiones francamente excepcionales. Atados a un banco, los invitados son elevados a 12 metros del suelo y sumergidos en una película mientras sobrevuelan California en ala delta. Sienten la brisa, huelen los aromas, se balancean y planean con el viento. Es una emocionante combinación de tecnología cinematográfica y de aparatos. Pero el proyecto estuvo a punto de morir en la mesa de dibujo.
Los Imagineers de Disney sabían que podían hacer grandes filmes. Después de todo, llevaban décadas en la industria cinematográfica. El auténtico reto era crear el aparato. Una idea estaba inspirada en los percheros móviles de las tintorerías, donde las prendas se desplazan en ellos. Y vamos a hacer algo parecido. La gente estaría en un arnés volante y como suspendida y circulando. La mayoría de los primeros conceptos comprendían múltiples pisos del edificio. Tal vez tendríamos 3 pisos y subiríamos a la gente hasta allí. Los meteríamos en el aparato y de alguna manera los moveríamos horizontalmente por encima de la pantalla. Cuanto más lo estudiábamos, más incómodo parecía, porque tendríamos que subir y bajar personas por escaleras o ascensores todo el día. Y francamente, eso estuvo a punto de acabar con la atracción. Decidimos que aquello no iba a funcionar. Pero durante un puente de Acción de Gracias, el ingeniero Mark Sommer tuvo una idea. Para probarla, desempolvó uno de sus juguetes de la infancia. Era un antiguo juego de construcción Erector que saqué del ático y desempolvé. Empecé a revisar las piezas y pensé, vamos, aquí puede haber suficientes piezas para hacer una pequeña representación de lo que quiero demostrar. Así que empecé a montarlas con un poco de alambre y pegamento caliente. Tardé unas 3 horas en montar todo el Erector. De vuelta en el trabajo el lunes, le planteó la idea al equipo de planificación. Puse el modelo sobre la mesa y dije, ¿y si metemos gente en 3 filas y luego con un motor eléctrico los subimos hasta la zona de la pantalla y mientras están allí arriba, como ya tenemos este motor, tal vez podríamos balancearlos un poco hacia atrás y hacia adelante y cuando terminen, sencillamente los bajamos al entorno normal del cine y se marchan? Y eso fue justo lo que hicieron a una escala mucho mayor. Hacen falta 450.000 kilos de acero solo en el sistema del aparato para que funcione, pero lo hace de esta forma. No tengo que darle a una manivela, dudo que pudiera, pero contamos con motores eléctricos capaces de hacerlo. Estos son motores y aparatos de miles de caballos de fuerza que producen una situación en la que tenemos a unas 50 personas en un mecanismo de ascensión sentadas en el extremo de un gran brazo que está conectado a un gran aparato que se mueve hacia adentro y hacia afuera. Pero esta ingeniería de tipo industrial tiene que ver con vuelo ultraligero. Queremos que tengan la sensación de que están volando en el ala delta, que no están en un monstruo de 30 toneladas que los está subiendo en el aire. Para aumentar el realismo del viaje, para optimizarlo, como solía decir Walt Disney, añadieron toques sutiles como el viento y aromas que se ajustaban al paisaje cinematográfico. Y lo que acabamos teniendo fue esta ala de aluminio bastante parecida a la de un avión que se eleva cuando te sientas, pero que justo antes de despegar desciende. Para cada visitante se ha incorporado un ventilador de velocidad variable que se encuentra detrás de ellos, y es muy silencioso. En el interior del ala hemos diseñado unas cámaras de aire que mueve el aire hacia adelante y le sopla en la cara. Podemos variar la presión para que se ajuste a la escena. Cuando decidimos añadir aromas para dar algo especial, descubrimos que podíamos usar los recipientes de aromas con un mecanismo que los inyectara en cada uno de los ventiladores. No resulta agobiante, parece que los trae la brisa como los sentirías de estar volando en ala delta. Ahora es una de las atracciones más frecuentadas en Epcot. Puedes ir a un cine, puedes montar en un aparato. ¿Con qué frecuencia se pueden combinar ambas cosas? Noche tras noche, los 365 días al año, Walt Disney World estalla con fuegos artificiales. De hecho, el centro turístico es el mayor consumidor de pirotecnia del mundo y gasta aproximadamente 1 millón de cartuchos al año. En el espectáculo de pirotecnia nocturno de Epcot se disparan 1.105 cartuchos. Son lanzados desde 750 morteros y 56 módulos de disparo situados en 34 emplazamientos alrededor de la laguna. Pero la mayoría de ellos son lanzados desde 4 barcazas que son cargadas cada mañana en una laguna entre bastidores. Pero este espectáculo es algo más que fuegos artificiales. Música, láseres, chorros de fuego, fuentes y un globo terráqueo de 8,5 metros se combinan para crear un espectáculo aéreo sin igual. Una de las cosas más fascinantes de este espectáculo es la capacidad de que todo funcione al unísono electrónicamente y la sincronización que se consigue durante el espectáculo de pirotecnia. 26 ordenadores dirigen el espectáculo.
La coreografía milimétrica es posible gracias a interruptores de encendido electrónico que lanzan los fuegos y espoletas de tiempo que los encienden en el aire. Disney también está empezando a usar una nueva técnica, el aire comprimido. El lanzamiento desde el aire sustituye la bolsa de pólvora por aire comprimido. En realidad se trata de un canuto gigante y con él lanzamos el cartucho al cielo usando aire comprimido. Como usamos aire comprimido, podemos controlar la cantidad de presión y esta determina la altura que alcanzará el cartucho. Una vez que el cartucho está en el aire, otro estrato de tecnología aún más avanzada entra en acción. Un chip electrónico en cada cartucho controla su detonación con precisión milimétrica. Abajo, las barcazas pirotécnicas de 670 kilos lanzan chorros de fuego tan grandes que los espectadores sienten el calor. Trabajamos con propano líquido que almacenamos a bordo de las barcazas pirotécnicas y eso supone una gran potencia de fuego. Así que tuvimos que calcular cómo hacerlo sin peligro. La idea fue hacerlo en una barcaza tipo pontón y poner las bombonas de propano bajo el agua para que no hubiera riesgo de que se encendieran o se sobrecalentaran durante el espectáculo. Para calcular cómo crear los efectos pirotécnicos fue precisa mucha experimentación. Buscamos una zona en un rincón alejado del recinto y juntamos un montón de cubos y botes vacíos, mangueras y tubos y empezamos a lanzar chorros de propano líquido a esos recipientes para generar distintos estilos de salpicaduras o formas tubulares o cualquier tipo de disposición que se nos ocurrió y luego los encendimos para ver qué aspecto tenían. Bromeamos sobre que aquello era el sueño de cualquier chaval de 12 años hecho realidad. Salir al patio y jugar con fuego y hacer cosas que no deberías. Compensando todo ese fuego está el agua. 4 barcazas fuentes provistas de 160 chorros de agua bombean 60.000 litros por minuto en forma de columnas que bailan y saltan a más de 12 metros de altura. Pero la estrella indiscutible del espectáculo es el elemento más complejo jamás construido por los Imagineers de Disney. El globo terráqueo es la primera y única pantalla de vídeo esférica LED del mundo. 15.000 LEDs en los continentes del globo muestran casi 300 imágenes de arte, naturaleza y humanidad sincronizadas con la música y la narración del espectáculo. A bordo de la barcaza hay 6 ordenadores que generan las señales de vídeo, encienden las 258 luces estroboscópicas y controlan los otros efectos especiales del globo. Se tardó un año en construir el globo y la barcaza. Luego, la esfera de 175 toneladas tuvo que ser transportada a su sitio. La barcaza fue colocada en un camión con remolque con 18 o 20 ejes, controlados hidráulicamente, cada uno era independiente. Nos llevó unos 2 días trasladar la barcaza desde el norte del recinto hasta aquí. Luego montamos una grúa de 400 toneladas al otro lado de la laguna. Levantamos la barcaza y la pusimos en el agua. Lo hicimos en una parte profunda de la laguna para que si por algún motivo se hundía nadie lo notara y tuviéramos tiempo de recuperarla. Pero por suerte flotó, se asentó en el agua y todo salió bien. La barcaza debutó en 2000. Mientras en Epcot se usa la tecnología y la innovación para fomentar una visión de armonía mundial tecnológica, los estudios Disney MGM usan esos mismos medios para crear emociones innovadoras. ...121 kilómetros de virtuosismo técnico que incluyen 22 kilómetros del monorraíl más usado del mundo. Un árbol de 14 pisos de altura envuelve una antigua plataforma petrolífera. Motores sincrónicos lineales que aceleran un vehículo de 0 a 96 km/h en 3 segundos. 3,64 hectáreas de túneles ocultos. Un viaje bajo tierra entre bastidores y al pasado de la maravilla tecnológica que es el Walt Disney World. A continuación, en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El
En la década de los 80 del siglo pasado, con una afluencia de público cada vez mayor tanto al Magic Kingdom como a Epcot, los Imagineers de Disney decidieron crear otro parque temático. Nuevamente se propusieron superar su anterior trabajo, optimizarlo, como diría Walt. Y nuevamente volvieron a inspirarse en el propio Walt. Volvieron a sus raíces en la industria cinematográfica y crearon los estudios Disney MGM. Trata ante todo del mundo del espectáculo, sobre cómo se hace. Es un homenaje nostálgico. Se trata de Hollywood, se trata de Broadway, se trata de la radio, de la televisión y especialmente del cine. En los estudios Disney y MGM, los Imagineers se dispusieron a crear la atracción de mayor complejidad tecnológica hasta la fecha. Querían combinar un hotel embrujado con una dramática sensación de caída. El resultado fue un viaje en un ascensor embrujado que actuaba a su antojo, el Twilight Zone Tower of Terror. Creo que para mucha gente no hay nada más aterrador que la idea de un ascensor fuera de control. Crear el emocionante aparato exigió tecnología innovadora para combinar dos tipos distintos de atracción en uno. Desde el punto de vista técnico era uno de los proyectos más ambiciosos que habíamos emprendido nunca. Si pensamos en una atracción normal, es el sistema de un solo aparato pero con múltiples movimientos. El viaje comienza con un suave ascenso, pero de pronto las puertas se abren y el aparato se mueve horizontalmente hacia los oscuros pasillos del hotel embrujado. Tenemos un sistema totalmente distinto en el aparato que lo mueve horizontalmente por la atracción. Crear movimientos horizontales no supuso una dificultad. Disney recurrió a tecnología que ya había usado para controlar vehículos inoperarios, pistas o vías, vehículos guiados por cable. El vehículo está equipado con una placa sensora aquí debajo que pasa muy cerca de la superficie del suelo y recibe señales de ordenador del cable que guían al vehículo, un sistema guiado por cable, y lo conducen por este camino y le indica la velocidad, la dirección, que dé marcha atrás, que vaya hacia adelante o incluso que vaya de lado. Se pueden transmitir muchas señales que le indican al vehículo cómo cambiar de posición. De pronto, el aparato parte dando bandazos en una serie de subidas y caídas espeluznantes. Construimos un sistema para este aparato que les sube y les baja con rapidez. Con este sistema tan controlado les hacemos pensar que está fuera de control. El Twilight Zone Tower of Terror se inauguró el 22 de julio de 1994 con gritos desgarradores y críticas muy favorables. Pero los diseñadores no pudieron evitar pensar, ¿cómo lo optimizamos? Uno de nuestros directivos nos preguntó si costaría mucho hacer ajustes en el perfil del aparato. Nuestro programador dijo que no sería muy difícil, y de repente se apagó la bombilla y nos dijimos, un momento, hemos creado una atracción que puede ser programada. En 2002, Disney inauguró la cuarta versión del aparato. La llamaron T4, añadiendo el eslogan, la torre es la que manda. 2 años, innumerables cálculos y varias actualizaciones informáticas. El T4 incluye entre 6 y 8 caídas vertiginosas y ascensos de varias alturas. Pero el número exacto y la secuencia se generan aleatoriamente dentro del ordenador. Cada viaje es distinto. No solo cambia el movimiento, sino todos los elementos del viaje. Veis espectáculos distintos, platós distintos, distintas técnicas de iluminación. La atracción se convirtió rápidamente en la más frecuentada de todo Walt Disney World. A la vuelta de la esquina de la Twilight Zone Tower of Terror, hay un aparato cuya tecnología es de un tipo totalmente distinto. El Rock and Roller Coaster es a las montañas rusas convencionales lo que el Hornet F-18 a los aviones monomotores de hélice. En lugar de ascender lenta y penosamente, esta despega como un cohete. Lanza a los visitantes en la gran limusina de 0 a 60 en 3 segundos. Y entras de inmediato en una inmersión. Hay bucles, hay sorpresas con todo a oscuras, pero a la vez ves referencias y las pasas como una flecha.
Se trata de velocidad, se trata de emoción, de música. Es combinar las tres cosas en una sola experiencia. El sistema de lanzamiento de la Rock and Roller Coaster está compuesto en realidad por una serie de potentes electroimanes sincronizados para que el coche avance a velocidades cada vez mayores. Los llamados motores sincrónicos lineales son una tecnología que ahora está siendo estudiada por la Armada como una forma mejor de catapultar aviones desde los portaaviones y por la NASA como un modo más eficaz de lanzar vehículos espaciales. Sorprendentemente, la alta tecnología de lanzamiento tiene su origen en un sistema de transporte presentado por Walt Disney en la Feria Mundial de Nueva York y actualizado posteriormente para el Magic Kingdom. Diseñamos y construimos para Walt Disney World otro trenecito que circulaba en silencio y no tenía partes móviles porque la vía tenía incrustados una serie de imanes. Cuando los vagones pasaban sobre ellos, la electricidad se conectaba y se cortaba impulsando el coche suavemente por la vía. 450 motores de inducción lineal impulsan al trenecito que sigue circulando suavemente en Walt Disney World a una majestuosa velocidad de 11 km por hora. Luego llegaron los primos turbo de esa tecnología, los llamados motores sincrónicos lineales o LSM. Los LSM aceleran el encendido de los electroimanes en la vía, convirtiendo las lentas ondas magnéticas en un enloquecido tsunami. Y todo lo que navegue en ese tsunami puede ser acelerado a una velocidad solo limitada por los arranques de corriente eléctrica y los límites físicos de los vagones del aparato y sus ocupantes. Se puede sacar mucha potencia de un motor lineal. Con uno literalmente se podría ser despedido magnéticamente al espacio sin ayuda de otra cosa. Esa es la gran ventaja de los motores lineales. Ya se esté en el primer vagón o en el último, las canciones se ajustan al escenario. Cada sistema de audio integrado en los vehículos también cuenta con sensores especiales que se corresponden con las señales que se van dando por todo el trayecto y le dicen al sistema qué pistas pinchar. Es una matriz muy compleja de amplificadores, altavoces y crossover. Separamos los agudos, los registros medios y los graves. Hay altavoces justo al lado de la cabeza, son casi como auriculares, y los asientos llevan debajo subwoofers, cajas de graves, así que se viaja totalmente inmerso en una experiencia sonora. No todos los vehículos en Walt Disney World están sujetos a una vía. Cuando los Imagineers de Disney estaban planeando el parque temático de los estudios Disney y MGM, sabían que querían montar una especie de espectáculo de acrobacias. Pero el problema era, ¿cómo? Tenían experiencia sobrada diseñando y construyendo cosas como montañas rusas, monorraíles y animatronics, pero todas eran preprogramadas y sumamente controladas. ¿Cómo podían aportar ese nivel de control y precisión a algo tan cinético e impredecible como una persecución de coches? ¿Cómo hacer de esto algo que pueda representarse a diario y ser muy sistemático? E inventar y construir la tecnología para hacer posible esa atracción solo fue el principio. Se aplicó mucha ciencia al diseño de la forma en que íbamos a hacer la función. La creación del espectáculo empezó buscando el lugar idóneo. En este caso, una esquina de 2 hectáreas del parque que estaba lista para ser reurbanizada. Solo había un problema. Un canal cruzaba el terreno. Tuvimos que desplazar el canal para hacer sitio, pero ese tipo de obstáculos es algo a lo que solemos enfrentarnos cada vez que construimos algo. Una vez que los ingenieros desviaron el canal, los Imagineers empezaron la construcción de un recinto de 16.280 metros cuadrados que contaba con un estadio de 5.000 localidades. Primero echaron anclajes de hormigón de 1,2 metros de profundidad para sostener puentes y rampas. Debajo, los Imagineers entraron un foso lo bastante grande para contener propano líquido. Contamos con un foso donde están todos los acumuladores para el gas LP que nos provee un particular. Contiene el propano, que abastece a los acumuladores. La mayor parte de la potencia de fuego se reserva para la apoteosis prevista del espectáculo, un impresionante despliegue de acrobacias, emociones y explosiones. Tenemos una apoteosis en la que 6 grandes acumuladores de gas LP estallan y lanzan al aire una bola de fuego de entre 13 y 19 metros de altura. Pero ¿qué sería una persecución de coches de Hollywood sin un tiroteo?
Naturalmente, usar armas de fuego era totalmente imposible, pero los Imagineers recurrieron a una de sus tecnologías más fiables, la neumática. También tenemos lo que llamamos impactos de bala, que es pura neumática. Se trata de aire comprimido en puntos concretos para que cuando el malo le dispara al héroe se vea agua saliendo disparada del suelo, que se debe en esencia a la acción de aire comprimido sobre cavidades llenas de agua. Una vez el escenario estuvo en marcha, los Imagineers se pusieron a trabajar en los vehículos. Aunque en este caso estos no serían conducidos por los visitantes, sino por especialistas. Debido a los saltos y a los trompos que tendrían que hacer, los coches tenían que ser ligeros. Así que los Imagineers cogieron Opels y los dejaron en el chasis. El objetivo era un coche que pesara poco más de 400 kilos, casi una tercera parte de lo que pesa un sedán. Para no aumentar su peso, pero para dotar a los coches de la aceleración que necesitarían, instalaron un motor de moto de 1.300 centímetros cúbicos que genera una potencia de unos 152 caballos. El motor ofrece potencia máxima con un peso mínimo. Tenemos un cortafuego que protege al piloto y además contamos con un alternador externo para cambiar el sistema. Dos ventiladores grandes para extraer el aire de este compartimento por la parte trasera del coche, y además enfriamos el aceite del motor para ahorrar frenos. El motor se puso detrás del piloto para dotarlo de mayor estabilidad durante los trompos y los saltos. El motor tenía que estar detrás del asiento del piloto para asegurarnos de que aterrizaba sobre las cuatro ruedas. Por seguridad, el depósito de gasolina fue reducido al mínimo tamaño posible para que solo contuviera el combustible suficiente para una función. Estos coches no se construyeron para ser cómodos. Su interior es tan espartano como el de un coche de carreras. Hay un asiento de serie, un volante también de serie, un tablero de mandos. No hay ninguna de las cosas normales que se ven en un coche, como aire acondicionado, radio o esas cosas que dan peso. Para conducir un coche solo hace falta el mecanismo. Los Imagineers también diseñaron cosas que no se encuentran en un coche de carreras, como pirotecnia, controles e interruptores diseñados expresamente. Hemos cargado los coches con pirotecnia para el espectáculo, para que reciban impactos de bala, además del efecto del disparo de un cañón. Hay un limitador de velocidad que provee al coche de 2 velocidades para los saltos que vaya a hacer. La transmisión fue también diseñada expresamente y sin duda no se parece a nada que se pueda encontrar en otros coches, ya sea un sedán familiar o un bólido de Indy. Estos coches pueden ir hasta 96 km por hora marcha atrás. La palanca de cambios de estos coches es de golpes. Tienen 4 marchas adelante y 4 atrás, y solo hay que golpear la palanca para cambiar de marcha. Marcha atrás hay 4 marchas para que nos den el par de torsión en la velocidad más corta y poder tener una aceleración más rápida. Los Imagineers también los han dotado de un freno de mano hidráulico que llaman e-brake. Todo es hidráulico, no se bloquea cuando lo subes. Puedes hacer un trompo entero, soltarlo rápido y volver a seguir recto. De hecho, los frenos de mano posibilitan que el coche gire y gire describiendo 540 grados. Creo que el punto álgido del espectáculo para los especialistas es hacer los 540. Cuando estás en segunda o en tercera y a alta velocidad puedes hacer un trompo entero y luego ponerlo marcha atrás y seguir hacia atrás a la misma velocidad, lo que es muy apasionante. Sientes la fuerza en el asiento. Hasta las ruedas fueron diseñadas para satisfacer las necesidades del espectáculo. Están sobrehinchadas a 36 kilos de presión para girar y deslizarse mejor, y por eso pueden ir sobre 2 ruedas sin reventar los flancos. Contribuye a mejorar las acrobacias, pero no duran mucho. Las ruedas de estos coches se gastarían cada 15 minutos en una superficie normal. Aquí tenemos que cambiarlas cada 2 funciones, así que se gastan con mucha rapidez. Los trajes de los especialistas fueron diseñados con tanto esmero como los coches y el decorado.
Para compensar la ausencia de aire acondicionado en el implacable calor de Florida, los pilotos llevan chalecos refrigerados por agua. Esta es la prenda tan chula que llevamos debajo del mono ignífugo. Tiene unas mangueritas que se conectan con estas otras dos que se enchufan a nuestro sistema de agua y a través de ellas circula el agua fría del refrigerador. Es una sensación muy rara cuando lo enciendes. Es muy extraño pero alucinante. Dura unos 30 minutos y te mantiene baja la temperatura del cuerpo cuando conduces estos coches en los que hace tantísimo calor. En cada función hay un especialista que pasa un calor considerable. La antorcha humana que se prende fuego cuando su moto derrapa a través de una barrera de fuego. El equipo que lleva podría arder eternamente. Es alucinante. Primero hay 4 capas de protección y Nomex, una barrera térmica de retardante ignífugo. Y luego, encima del Nomex, se pone un mono de carreras como este, un traje de 3 capas que está empapado de gel refrigerante que actúa de barrera térmica fundamental. Luego, encima de eso, se pone un traje ignífugo que está hecho de una tela vaquera especial cosida con Nomex. Y ahí es donde caerá el combustible que finalmente lo envolverá en llamas. El espectáculo se inauguró oficialmente el 5 de mayo de 2005. Desde las gradas parece que todos estamos a punto de quedar hechos polvo, pero en realidad lo que hacen es colocar bien los coches en sus marcas exactas. El Animal Kingdom, el cuarto y mayor parque temático de Walt Disney World, abrió sus puertas en abril de 1998. Con una extensión que supera las 200 hectáreas, este gigantesco parque temático es casi del tamaño de Epcot, Magic Kingdom y los estudios Disney y MGM juntos. Este cuarto parque habría asombrado al propio Walt. Aquí, dinosaurios de audio animatronics se enfrentan a su extinción catastrófica varias veces al día. Y en la atracción central del parque, Kilimanjaro Safaris, animales salvajes deambulan por 44 hectáreas de sabana africana trasplantada, con lo que aparenta ser una absoluta libertad de movimiento. Kilimanjaro Safaris es una versión enorme en clima seco del Jungle Cruise de Disneylandia, pero de la forma en que Walt Disney la concibió medio siglo antes, con animales de verdad. Walt estaba fascinado con los animales. Cuando construyó Disneylandia a mediados del siglo XX, su plan originario era poner hipopótamos, jirafas y monos auténticos por las orillas del Jungle Cruise. Como sabemos, los animales hacen lo que quieren, así que no podrías asegurarte en el breve espacio de tiempo que la gente está en la atracción y en las reducidas zonas que estarían contemplando de que los animales estuvieran haciendo lo que tú querrías que hicieran en el lugar donde querrías que estuvieran. Así que las AA tuvieron que satisfacer los requisitos en ese momento. Pero para el Animal Kingdom de Disney, los Imagineers por fin contaban con los recursos y la tecnología para hacer realidad la visión de Walt. Kilimanjaro Safaris da la sensación de ser un entorno salvaje por el que paseas en un vehículo y en el que ves deambular a los animales. En realidad es un plató. Son una serie de escenas que han sido construidas manipulando el hábitat de los paisajes. Hay una frontera de la que los animales no pueden pasar. Así que o bien esas fronteras son invisibles para el espectador o en muchos casos las están viendo, pero no las identifican como tales. Pueden tener la apariencia de un banco de lodo en un río, o una hilera de piedras, o tal vez notan una sombra en la hierba, donde oculto a sus ojos puede haber un foso escondido, una zanja o una verja. Trabajar con animales salvajes presentó algunos retos. Para animar a los animales a quedarse a la vista de los vehículos, los Imagineers hicieron uso de trucos creativos, especialmente con los leones. Hacemos todo tipo de cosas para proveerles de calor artificial, frío artificial, luz, sombra, agua, comida, cosas que hacer. Los animales son como las personas, se acostumbran a hacerlo de siempre y tienes que probar cosas nuevas. Estuvimos vaporizando allí arriba una temporada con un rocío muy fresco que echábamos sobre las rocas donde se echaban los leones. Les gustó y se quedaban allí un rato, pero luego se aburrieron de eso y cambiamos a darle sombra. Cuando los Imagineers empezaron la construcción del Animal Kingdom de Disney,
Ya tenían mucha experiencia convirtiendo los pantanos de Florida en inmaculados parques temáticos, pero aquí querían crear más autenticidad a una escala mayor de la que habían intentado nunca. Esto era en esencia un prado de vacas llano. Llegamos a tener vacas pastando en el lugar, así que tuvimos que crear cada colina, cada cambio de elevación que se ve en este sitio. 70 volquetes de tierra fueron enviados a la obra todos los días durante 2 años seguidos. En total, Disney compró 3.344.000 metros cúbicos de tierra que bastarían para llenar Spaceship Earth 19 veces. Con el lugar ya preparado, Disney procedió a poner unos 4 millones de plantas. Prácticamente todas las plantas vivas que se ven en el parque fueron plantadas por nosotros. Algunas las cultivaron ellos mismos de semillas, pero en aceleradores que producían plantas adultas en muy poco tiempo. Y otras las trasladaron de otros puntos de Walt Disney World. Contábamos con una reserva de árboles grandes. Habían sido plantados hacía unos 25 años y como estaban en nuestra propiedad, podíamos trasplantarlos. Así que nos tocó trasladar árboles enormes. El árbol más alto y más importante del parque mide 44 metros, unos 14 pisos, y su tronco tiene 15 metros de diámetro. Se llama el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida no es auténtico y no está vivo, ni mucho menos. Como el castillo de Cenicienta y el Spaceship Earth, el árbol de la vida es una referencia de magnífica ingeniería y tecnológicamente compleja que domina el parque. Los primeros bocetos exigían un árbol de unos 15 metros de alto al que los niños pudieran trepar a jugar. Pero poco a poco el árbol echó raíces y creció sobre el papel hasta triplicar esa altura. Y conforme crecía el árbol, también los problemas. Para empezar, los Imagineers querían meter un teatro entre las raíces del árbol. Teníamos que crear una estructura que pudiera no solo aguantar las ramas y las hojas que se ven en el árbol, sino también crear un teatro de 450 butacas en su interior. Así que naturalmente teníamos que tener una estructura de frispan por dentro, pero también una sólida para sostener el árbol. Uno de nuestros ingenieros dijo, tengo la solución a este problema y es muy sencilla. La ingeniería ya está hecha. ¿Y qué es? Dijo, usemos la estructura ya fabricada de una plataforma petrolífera del Golfo de México que ya ha demostrado ser a prueba de cualquier tensión que podamos tener. Y es del tamaño idóneo. Fue una solución brillante. No solo era sólida, sino que proveía de espacio suficiente en la base para el teatro. Al poco tiempo, una plataforma petrolífera estaba camino del centro de Florida. La trajimos a través del Golfo de México, luego en camiones desde Tampa y la levantamos sin desmontarla sobre su base. La anclamos con pernos y me satisface decir que encajó a la perfección. Para transformar la enorme plataforma en un árbol, obreros siderúrgicos cubrieron la estructura con una segunda capa de acero que se aproximara a las curvas de un tronco y sus ramas que con el tiempo recubrirían de hormigón. Aparte de 12 ramas principales, el árbol tiene otras 45 secundarias, 756 terciarias y unas 8.000 ramitas de los extremos. Cuando sopla el viento, estas se mecen de manera realista gracias a las juntas de expansión en la base de las ramas principales. 103.000 hojas de vinilo expresamente diseñadas susurran en la brisa. Nuestro equipo de I+D las desarrolló en colaboración con diversos fabricantes para que resistieran la luz ultravioleta y el viento. Y como podéis ver, al cabo de 6 años, el árbol sigue teniendo el mismo aspecto que cuando lo construimos. El árbol también supuso un reto artístico. Un intrincado montaje de más de 300 esculturas de animales están talladas en las curvas del tronco. Es como el juego infantil de encontrar el dibujo oculto ampliado a la escala de un rascacielos. Lo que hicimos fue esculpir los animales en una maqueta de goma espuma del árbol. Esas esculturas se hicieron dejándonos llevar por la inspiración preguntándonos, ¿qué me sugiere ese nudo del árbol? O, caray, nos faltan cangrejos en el árbol, hagamos unos cuantos y cosas por el estilo. Algo muy artístico, un verdadero ejercicio estético.
Una vez los artistas hubieron hecho su trabajo, el equipo técnico tomó el relevo. Dividimos el árbol en pequeños cubos y cada uno de ellos fue escaneado y luego esos escáneres se usaron para crear cubos gigantescos de metal y listones que posteriormente fueron traídos en helicóptero y colocados alrededor del árbol. Entonces, fueron soldados. El resultado fue la réplica de tamaño natural en un armazón de metal de la maqueta que habíamos esculpido. Los artistas se pasaron los siguientes 12 meses, lloviera o tronara, esculpiendo la red de animales. Aplicando una fina capa de cemento al armazón de metal, el artista consultaba una serie de fotos y empezaba a moldear el cemento fresco a toda prisa para terminar la imagen del animal entre las 6 o 7 horas antes de que se endureciera el cemento. Una vez se remataron las esculturas, exactamente un año después de empezarlas, el árbol fue pintado de marrón con manchas grises y luego cubierto con una capa protectora transparente para prevenir la acción de los rayos ultravioleta. Enorme y complejo como es el árbol de la vida, no tardará en ser eclipsado, tanto física como tecnológicamente, por Expedición Everest. Los dinosaurios deambulan por las historias de Disney desde 1940, cuando aparecieron en el filme de acción Fantasía, luchando hasta la muerte. Para nosotros encajan a la perfección en este equilibrio entre lo científico y lo fantástico. Nos gusta hacer cobrar vida a cosas que antes de ir a un parque temático solo existían en la imaginación o por haberlas visto en una película, y los dinosaurios encajan en eso. Así que al diseñar el Animal Kingdom de Disney, lo adecuado era incluir dinosaurios. Pero, como siempre, los Imagineers decidieron optimizarlo. Son algunas de las criaturas más grandes, más fluidas y más rápidas que se hayan creado nunca. Le deben su velocidad y movimiento a otro adelanto más en la tecnología de los Audioanimatronics. Pasamos de un sistema hidráulico de 500 PSI en las figuras antiguas o de 1000 PSI en las neumáticas a 3000 PSI. Eso supuso que podíamos ponerles cilindros más pequeños porque están a una presión más alta, llevan mucha más carga. Además, le añadimos una resistencia a la vibración a esas figuras y así conseguimos más velocidad, que lleven paquetes más pequeños y que sean muy fluidas. En Dinosaur, el público retrocede en el tiempo para capturar un iguanodonte, que, dado que esto es Disney World, significa un enorme dinosaurio de Audioanimatronics. Los Imagineers de Disney querían crear una emocionante sensación de acción, hacer que el público se sintiera como si estuviera subiendo a rocas, esquivando meteoritos y atascándose en el barro. La solución era incorporar las emociones al propio vehículo de la atracción. Lo llamamos EMV, Enhanced Motion Vehicle, y este en concreto tiene muchas posibilidades. Tiene dirección a las 4 ruedas, así que de buenas a primeras no se encuentran en el típico camión. La dirección a las 4 ruedas tiene en cuenta las curvas cerradas y las maniobras rápidas, lo que simula la conducción por terreno muy abrupto. Pero la verdadera acción resulta de los accionadores hidráulicos que mueven la carrocería del propio coche, parecido a un Audioanimatronic. Lo que tenemos aquí es un vehículo basado en el movimiento que es accionado por 3000 PSI de presión hidráulica. Tenemos depósitos de 378 litros que contienen el líquido hidráulico. Y desde ahí es enviado por los cables a los propios accionadores controlados por el ordenador integrado. Y tenemos la capacidad de coordinar los movimientos del vehículo con cosas que están pasando a su alrededor. Así que cuando algo se cae a tu lado y provoca una pequeña explosión, el propio vehículo se sacude como si reaccionara a las cosas que tienes alrededor. El resultado es una emocionante carrera a través del tiempo y el espacio, esquivando meteoritos y feroces dinosaurios. La presión hidráulica produce los movimientos realistas en Dinosaur, tanto en el vehículo como en las criaturas. Desde hace décadas es la mejor forma de animar lo inanimado. Pero cuando los Imagineers decidieron crear el Audioanimatronic más realista del mundo, tuvieron que recurrir a una nueva tecnología. El innovador resultado es Lucky, el primer Audioanimatronic de la historia que va por libre.
Lucky es un tipo de tecnología totalmente distinto de nuestras criaturas audio-animatronics en las atracciones, cuyo principal objetivo tecnológicamente es hacer lo mismo una y otra vez por siempre jamás, y cuya ingeniería va dirigida a esa finalidad. Mientras que la de Lucky es reaccionar con fluidez y convincentemente. Dirige su atención a individuos y hace que se digan: ese dinosaurio me está mirando. Es el mayor salto adelante en figuras AA desde que Lincoln se puso en pie en la Feria Mundial de 1964. Para hacer esto, más o menos, tuvimos que reinventar todo lo que habíamos creado antes en figuras AA. Como queríamos liberar a Lucky de la tierra, del suelo y hacer que anduviera por los parques, adoptamos la electricidad. Disney empleó la tecnología de la fibra de carbono similar a la utilizada en bicicletas y aviones para crear un armazón resistente y ligero. Y formularon un nuevo compuesto de látex para la piel. Como es eléctrico, tenemos que asegurarnos de que todo sea más ligero. Esa piel es lo que llamamos espuma de látex, con la que se crea una piel de estructura muy ligera. De haber probado con cualquiera de los tipos de pieles que habíamos usado antes, habría sido imposible porque pesan demasiado y los cilindros eléctricos y los motores no podrían con el peso. Es la primera piel a la que los visitantes pueden acercarse y tocar, así que el tacto de la figura tenía que ser como el que piensan que tendrían los dinosaurios. Disney también ideó un software innovador y de marca registrada. Fue en esto en lo que fomentamos la innovación y superamos todo lo que se había hecho previamente. Tenía que ser manejado por una persona. Todo, desde un parpadeo a caminar y mover la cabeza, tenía que estar controlado simultáneamente en tiempo real, delante de los visitantes. Eso era imposible, así que para conseguirlo, hicimos un software muy avanzado que en realidad codirige la figura con el humano. De modo que es un humano y un programa informático lo que hace cobrar vida a Lucky cuando lo veis salir a escena. Los resultados son sorprendentemente verosímiles incluso para sus creadores. No os engaño, el equipo que trabaja con Lucky se toman al dinosaurio muy en serio, lo ven como una criatura viva, le preguntan cómo está por la mañana, cómo se siente. Hasta ahora solo hay un Lucky y pasa mucho tiempo en los diversos parques temáticos Disney por todo el mundo. En el otoño de 2005 ayudó a inaugurar Disneyland Hong Kong. Uno de los motivos por los que a Walt le gustaban los parques temáticos era, como él mismo dijo, porque nunca estarían terminados. Siempre estarían evolucionando, mejorando y creciendo. Una de las nuevas atracciones más ambiciosas que ahora están tomando forma es Expedición Everest, y la cima de su estructura de acero se eleva 60 metros por encima de Animal Kingdom de Disney, a más de 15 metros por encima del Árbol de la Vida y a 3 del Castillo de Cenicienta. Expedición Everest contará con un emocionante viaje en montaña rusa dentro de la montaña, sumándose a la larga serie de montañas rusas albergadas bajo montañas de Disney. Space Mountain es la más famosa, pero la primera fue la Matterhorn en Disneylandia. De hecho, la Matterhorn hizo historia entre las montañas rusas cuando hizo su debut en 1959. Al principio, las montañas rusas siempre se construían de madera y tenían chapas planas de acero sujetas sobre la madera y en los laterales. Eso tenía que ir dentro de la montaña Matterhorn. Era imposible hacer la carpintería tradicional. ¿Qué es lo más fácil de doblar? Sabemos que los conductos eléctricos se pueden doblar con facilidad. Pensaron que podían coger un tubo y que era posible doblarlo y que luego podían soldar tubos por las traviesas de las vías. Así que no fue más que un simple recurso para conseguir hacerlo con facilidad. Habían inventado por accidente la primera de ese tipo de montañas rusas. Desde entonces, casi todas las montañas rusas se han construido en acero curvado, lo que permite curvas más cerradas y más velocidad. Expedición Everest se construirá del mismo modo, pero a una escala mayor.
Es la tradicional montaña rusa de gravedad. Usa un ascensor de cadena y motores pero que muy grandes para subir los vagones a la cima de la montaña, donde la gravedad toma las riendas. Tenemos toda la energía almacenada, un tren lleno de pasajeros a 30 metros del suelo y la cantidad de energía que esa enorme masa tiene a esa altura. Crear una montaña que albergue un aparato tan enorme no es tarea fácil. La montaña es una estructura complicada. Por fuera parece una montaña, fenomenal, pero en realidad son tres sistemas arquitectónicos independientes. Hay un sistema rígido que sostiene el hormigón de la montaña y que es absolutamente rígido por definición. Hay un sistema dinámico flexible que es la vía del aparato que, como lleva un vehículo de muchas toneladas desplazándose sobre ella, tiene que moverse, pero nunca puede tocar la montaña. Esos dos sistemas no pueden tocarse, pero hay que construirlos a la vez de modo que el acero de uno penetra en el de otro. Y si pones un trocito de acero cuando no debes, paras todo tu proceso de construcción. Pusimos unos cimientos muy grandes sobre una hectárea de hormigón de más de 90 centímetros de grosor para repartir la carga de ambas estructuras, y luego empezamos la construcción de la montaña rusa y del exoesqueleto de la estructura estática de la montaña a la vez. Para complicar más las cosas, hay un Yeti gigantesco, el mítico guardián de las montañas. El Yeti es tan grande que descansa sobre su propia estructura arquitectónica independiente que llega hasta la base del edificio y que tampoco puede tocar ni la estructura del aparato ni la estructura arquitectónica existente de la montaña. Y todo ello hay que construirlo a la vez, porque todas son grandes y no puedes meter una después de haber construido la otra. El Matterhorn de Disneylandia también tiene un Yeti. Pero el de Expedición Everest será tan grande como increíblemente malo. Por ahora, es un secreto celosamente guardado. Nuestro Yeti es fiero. Un auténtico Yeti con babas y las patas húmedas de entrar y salir de la nieve y pelo de rasta enmarañado. En fin, un auténtico animal. Un animal que ves apenas un instante, pero cuando lo ves te dices, ¡jo! ¿Ha sido de verdad? Una vez las estructuras básicas del Everest estuvieron colocadas, los obreros empezaron a crear la obra de mampostería, aunque esta montaña está tan revestida de piedra como cubierto de corteza está el árbol de la vida. La estructura de la montaña está cubierta de más de 2 hectáreas de una fina capa de mampostería esculpida. Es una mezcla de yeso trabajado para que tenga el aspecto de las rocas que encontrarías en el Himalaya. Desde aquí estamos viendo parte de los andamios en el exterior de la montaña. Estos se usan para darle acceso a los obreros para que instalen el listón, que es la matriz sobre la que se aplica el yeso, que luego se esculpe y más tarde se pinta. Miles y miles de obreros de la construcción del centro de Florida están trabajando en el proyecto, y esto es como dirigir una orquesta. Al cabo de 3 años de construcción, la montaña estará por fin terminada y Expedición Everest abrirá sus puertas al público. En Disney se ha dicho que a una buena idea nunca se la deja morir. Expedición Everest parece confirmarlo. Es otra enorme expansión del concepto de parque temático que Walt presentó por primera vez en Disneylandia. Muchas cosas han pasado en las 4 décadas transcurridas desde que Walt Disney bosquejara la idea para su mayor y más ambicioso proyecto. Walt Disney World es enorme y complejo tanto en su visión global como en sus operaciones de cada día. No es precisamente lo que Walt describió al mundo cuando se descorrió el velo acerca de su misterioso proyecto Florida. Pero es lo más parecido en el mundo a una auténtica plasmación del mayor, más grandioso y más mágico de los sueños de Walt Disney. ...121 kilómetros cuadrados de virtuosismo técnico que incluye 22 kilómetros del monorraíl más usado del mundo.
Un árbol de 14 pisos de altura que envuelve una antigua plataforma petrolífera. Motores lineales sincrónicos que aceleran a un vehículo de 0 a 96 km/h en 3 segundos. 3,64 hectáreas de túneles ocultos. Un viaje bajo tierra, entre bastidores y al pasado, en la maravilla tecnológica que es el Walt Disney World. A continuación, en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. A vista into a world of wondrous ideas, signifying man's achievement, a step into the future, with predictions of constructive things to come. Entremos en un mundo de fantasía que ocupa unas 10.900 hectáreas y que cobra vida gracias a la tecnología de vanguardia. Lo que fuera un pantano ahora cuenta con el parque temático más grande del mundo. La tecnología de los aparatos va desde centrifugadores de la era espacial a vehículos propulsados por 3.000 PSI de presión hidráulica. Y cientos de audio animatronics viven por la potencia de sistemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Nuestra tecnología en el campo de la robótica es muy revolucionaria. Comenzó hace 40 años y hoy en día continúa desarrollándose. Walt Disney World está compuesto de 4 parques temáticos diferentes, cada uno con sus propias innovaciones. El primero, el Magic Kingdom, de 43 hectáreas, nació en secreto cuando Disney compró una gran extensión de terreno anónimamente. El Reino Mágico oculta complejos túneles que son las arterias invisibles del parque. Transporte, vestuario, controles de ordenador e incluso un sistema de recogida de basura de alta velocidad están ocultos a 4 metros bajo la superficie. Epcot, que triplica el tamaño al Magic Kingdom, es la Feria Mundial Eterna, un homenaje a la ciencia, la tecnología y la cultura universal. A la entrada se alza Spaceship Earth, una esfera geodésica de 18 pisos y 7.240 kilos que brilla con 11.000 facetas. Una nueva atracción llamada Soarin le ofrece a los... Y dentro, problemas de orden práctico como la recogida de basura y el transporte de los empleados también arruinaban la ilusión. Walt sabía que podía mejorarlo y se juró hacerlo. Corría el año 1964 y algo raro estaba pasando en el centro de Florida. Grandes parcelas de pantanos inaprovechables cerca de la pequeña población de Orlando estaban siendo compradas, pero nadie sabía por qué, ni por quién. Se especulaba mucho en la zona central de Florida respecto a quién estaba comprando tantos terrenos, por qué lo estarían haciendo. Puede que los floridenses estuvieran a oscuras, pero en California, Walt Disney sabía perfectamente lo que estaba pasando. En una operación envuelta en intriga y misterio digno de la mejor novela de espías, estaba comprando terrenos para un nuevo y enorme parque temático que eclipsaría a Disneylandia. El nombre de Walt Disney era muy conocido por el público en general y de haberse dado a conocer que Walt estaba comprando tantos terrenos aquí en Florida, sin duda habría cambiado el precio. Walt eligió Orlando porque ofrecía buen tiempo todo el año, fácil acceso a carreteras importantes y miles de hectáreas a solo $90 la hectárea. Usando razones sociales falsas como Tomahawk Properties y Latin American Development, Walt y sus representantes iban y venían del centro de Florida procurando no dejar rastro. Contrató al abogado Bob Foster, que vino y compró gran parte de los terrenos. Bob siempre volvía a California, cambiando de aeropuertos por el camino. Finalmente, en otoño de 1965, el periódico de Orlando consiguió la primicia. Decimos que es Disney, anunciaba en grandes caracteres. El precio de los pantanos de los alrededores se disparó de inmediato a $500 la hectárea. El proyecto Florida, todas sus 11.066 hectáreas, había quedado al descubierto. En una rueda de prensa convocada a toda prisa y junto al gobernador de Florida, Walt anunció la gigantesca empresa. No solo iba a construir un Disneylandia de la costa este, iba a crear todo un mundo Disney.
su iniciativa más ambiciosa y tecnológicamente innovadora hasta el momento. Pero el proyecto estuvo a punto de morir antes de que se moviera la primera palada de tierra. En 1966, Disney lanzó el mayor proyecto de su carrera, un enorme parque temático. Walt decidió desde el principio que las diversas atracciones del parque debían salir en forma radial de un bien situado punto central. Los invitados serían atraídos a ese centro por un punto de referencia espectacular. Y dado el éxito del primer largometraje de animación de Disney, Blancanieves, esa referencia tenía que ser un castillo. Ese imponente castillo estaría rodeado de aparatos inspirados en los filmes de Disney. La construcción del parque empezó el 21 de julio de 1954. Los comienzos de la construcción de Disneylandia parecieron una tarea descorazonadora. No eran más que un puñado de naranjos que eran talados, tierra, excavadoras, caos, equipos de construcción y hormigoneras. La vida había visto tanta locura. El parque se inauguró menos de un año después con todo el bombo y platillo del que Disney fue capaz. Pero no fue su mejor estreno, ni mucho menos. Fue un desastre. En primer lugar, Walt podía controlarlo todo menos el tiempo. Y fue uno de los días más calurosos en Anaheim. Así que los tacones de aguja de la señora se hundieron en las calles recién asfaltadas. Se quedaron sin refrescos, no había suficientes fuentes de agua. Los aparatos se estropearon. Un tipo listo falsificó unas 30.000 entradas, así que el lugar estaba abarrotado y fue un caos. Al día siguiente se dijeron, Dios santo, ¿tenemos que volver allí otra vez? Vamos a tener que desmontarlo, vamos a tener que arreglarlo y nos espera un verano muy largo. El verano no duró tanto. Tras varias semanas eliminando los problemas, el nuevo parque de Walt se convirtió en un gran éxito. Cada día miles de personas llegaban para ver los animales mecánicos merodeando en la jungla, a dumbos que volaban de verdad, y una Main Street a escala de 5:8 que parecía auténtica. Una vez más, Walt había logrado combinar tecnología con hermosos cuentos. El parque temático es la primera experiencia en la que el público podía cruzar la puerta y entrar en un cuento y participar en él en una forma que era absolutamente excepcional. Pasó de ser una experiencia pasiva a una activa. Disneylandia fue un éxito rotundo, pero Walt seguía insatisfecho. A las puertas de su cuidadosamente construido mundo de fantasía surgió una acumulación desorganizada de hoteles, moteles y cafeterías que rompían la magia de Disney. Visitantes, las vistas, los olores y lo mejor de todo, la sensación de sobrevolar California en ala delta. Y al final de cada día el espectáculo de iluminación suelta propano y más de 1000 fuegos artificiales programados por ordenador y lanza un globo terráqueo de 158 kilos que gira por la laguna central del parque. Esa secuencia concreta de efectos pirotécnicos no había sido intentada nunca antes. A pocos kilómetros de distancia, los estudios Disney y MGM son un homenaje a los días dorados de Hollywood. El Twilight Zone Tower of Terror es un hotel embrujado con un ascensor absolutamente impredecible. Gracias a un avanzado programa de ordenador T4, cada ajetreado viaje es totalmente distinto. El ordenador decidirá por ti. Y unido a eso, no solo cambiará el movimiento, sino todos los elementos del espectáculo. El espectáculo Lights Motor Action Extreme Stunt hace girar 540 grados a coches ligeros y de alta velocidad y los lanza por rampas tanto hacia adelante como hacia atrás. El parque más reciente, las 202 hectáreas del Animal Kingdom de Disney, es casi 5 veces más grande que el Reino Mágico. Disney plantó 4 millones de plantas para convertir tierras de pastoreo de vacas en el centro de Florida en una sabana africana. Y el icono principal del parque tiene un soporte estructural muy inusual, una plataforma petrolífera. En el safari de 40 hectáreas, los animales africanos parecen deambular en libertad.
Es de hecho un gran escenario, una serie de paisajes que han sido construidos mediante la manipulación de ambientes naturales. El reino animal de Disney también alberga Expedición Everest. Con casi 60 metros de altura es mucho más alta que las otras montañas de Disney, Thunder Space y Splash, y contiene una montaña rusa de alta tecnología y gran velocidad. Los 4 parques constituyen este megacomplejo turístico. Con una extensión que duplica la de Manhattan, fue la visión final y el mayor logro de un hombre que pasó más de 40 años ampliando los límites de la tecnología para crear la magia del entretenimiento, Walt Disney. Nacido en 1901, Walter Elias Disney pasó su juventud en Missouri. Desde pequeño, Walt quiso ser caricaturista y a los 20 y tantos años ya tenía su propio estudio de animación en Hollywood. Su socio era su hermano Roy, que llevaba el aspecto comercial de la empresa. Desde el principio, Walter usó tecnología de vanguardia para crear historias más atractivas. En 1928 produjo El Vapor Willie y el primer filme de animación sonora de la historia. En 1932 deslumbró al público con Árboles y Flores, el primer corto de animación en color del mundo y el primero en ganar un Oscar. Y con Blancanieves demostró que la animación era lo bastante sólida para realizar un largometraje. I said, how do you do? How do you do what? Le interesaba crear historias cada vez más cautivadoras, así que cogió libros de cuentos y creó films de animación basados en ellos, y en cada uno de esos films siguió buscando formas innovadoras para aumentar su encanto, y así creó largometrajes con sonido estereofónico y en color. Siempre contrató a los mejores y no cesaba de exigirles cada vez más que optimizaran, como solía decir. Optimizar la forma en que se hacían las escenas, en cómo se movía la animación, y por ello hicieron un trabajo mejor del que se creían capaces. Puede que fuera un artista, pero Disney pensaba como un ingeniero. Cuando quiso crear un grado mayor de profundidad en sus filmes de animación y producir con ello más sensación de realismo, trabajó con su equipo para buscar una solución. En apenas unos meses, inventaron y patentaron una avanzada cámara para animación llamada cámara multiplano. Los distintos segmentos de material gráfico se colocan a distancias concretas dependiendo de la profundidad que se quiera dar a la escena y la cámara se coloca encima. Los segmentos se acercan a la cámara para simular que ésta recorre un espacio con dimensiones. El siguiente salto de Walt en la narración de cuentos lo llevó de su estudio de animación a un naranjal de California. A principios de los años 40 del siglo pasado, sentado en el sucio banco de un parque, a Walt se le ocurrió una idea. There should be something built, some kind of an amusement enterprise built where the parents and the children could have fun together. Decidió crear un lugar que no se pareciera a nada que se hubiera visto antes. En 1953 compró 65 hectáreas cerca de Anaheim, California, y se dispuso a construir el primer parque temático del mundo. Reunió a alguna de la gente con mayor talento creativo y los llamó Imagineers. On our first television program, we showed you a blueprint for a dream. Well, this is the blueprint, and the dream is Disneyland.